Vamos a empezar. Por ejemplo, se habla mucho, gritan mucho, vociferan mucho los panistas. Iba a ser esta revisión la comparecencia, por así decirlo, del secretario de Hacienda que tuvo en el Congreso, pero estaba muy larga. Me encontré una entrevista, está un poquito más corta y pude separarla bien por preguntas. Es que es una cantidad de ignorancia terrible. Yo no entiendo cómo pueden llegar estos vatos a ser diputados. Digo, no llegaron a ser diputados, llegaron por plurinominales, ¿no? Porque realmente ninguno de los que gritan estupideces ahí en el Congreso, fuera de Morena, llegaron votados, porque todos perdieron. Toda la bola de estos panistas, sobre todo, pues son los más gritones, pues son los más ignorantes, pues. Una persona ignorante la principal característica es que vocifera tontería y media a diestra y siniestra, un día sí y otro día también. Entonces quise hacerlo con eso, pero dije, no, está muy larga, pues está muy larga la comparecencia, y pues me encontré con la entrevista que le hacen creo que es de Televisa, yo creo, no sé. No sé si me la vayan a tomar después por derecho de autor, pero pues van para hacer prueba de esto, yo creo que está bien, ¿no? Vamos a darle, watchen. Haz de cuenta que esta entrevista, no sé si sea periodista financiera o economista, porque son preguntas muy chingaquedito, ¿no? Como se le dice. Nada más que Rogelio Ramírez de la economista de la UNAM, muy serio, una persona muy seria, como debe de ser un secretario de Hacienda, muy responsable con el tipo de respuestas que da, le pega una zarandeada, ¿no? Por la ignorancia, por esta falta de profesionalismo. Nada más me dicen si se escucha bien este rollo, Los datos y queremos dar tranquilidad. ¿Cómo está usted precisamente? ¿Tranquilo? Estoy tranquilo, sí. ¿Muy tranquilo? Sí, tan tranquilo como se puede estar. Sí. Chequen la primer pregunta de la periodista. ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Estás tranquilo? O sea, como diciendo, estás escondiendo algo. ¿Por qué habría de estar nervioso el vato? Pues tiene 4 años, 3 años en la Secretaría de Hacienda. México con los mejores índices macroeconómicos. ¿Por qué habría de estar nervioso? O sea, no es el primer presupuesto que prepara, pues. ¿Se me explico? Pero se fija en la actitud de, ¿estás seguro? No, ¿sí me explico? O sea, por favor, pues, sean serios. Por eso no les dan entrevistas a estas gentes, pues, porque con ese tipo de preguntas, con esas actitudes prepotentes de, eres un ignorante, yo sé más que tú, y tú no sabes de lo que estás hablando, ese tipo de cosas. Ay, Diosito, güey, o sea, que enfadosa, pues, ¿no? Si yo tuviera que explicar en un salón de clases el presupuesto para el próximo año, es que se necesita mucho dinero, que hay pocos ahorros y que el contexto, tanto nacional como internacional, se antoja complicado. ¿Así lo ve usted? Bueno, sí, es un poco de todo eso, pero la base es que México es un país grande, que tiene su capacidad de financiar su propio gasto. No estamos utilizando ninguna de las líneas de crédito internacionales de emergencia. Entonces no es una situación. Escuchen ese dato, no estamos utilizando ninguna de las líneas de crédito internacionales de emergencia. ¿Qué significa eso? La Secretaría de Hacienda, a fuerzas, por otorgar una seguridad tanto a los mercados como inversionistas, como a la misma economía del país, tienen que tramitar estas llamadas líneas de crédito con organismos internacionales. ¿Por qué? Porque si no te agarran y te pegan una pela, pues. ¿Por qué? Porque estamos en una economía dolarizada, nuestra economía, el 80-70% depende del comercio con Estados Unidos, entonces el que manda financieramente es Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, es bien importante que aclara el secretario de Hacienda que las líneas están ahí. O sea, el Fondo Monetario Internacional te obliga a tener una línea de crédito con ellos. No significa que la vayas a usar, pero te cuesta tramitar la línea. O sea, nada es gratis, pues, ¿no? El Banco Mundial, los bancos internacionales, te obligan a tener una línea de crédito con ellos. No significa que la vayas a usar, pero la tienes que tener porque se llaman líneas de créditos de emergencia, precisamente, para que en caso de alguna emergencia, como no sé qué emergencia pudiera ser que tendrías que recurrir a eso, salvo que fueras un panista y
no sé, vas a hacer una carretera y vas a pedirle 4,000 millones de trillones de dólares para endeudar al país. ¿Por qué? Pues porque son tus jefes, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente esas son las líneas de crédito. Entonces sí, es interesante que aclara que pues están tramitadas, pero pues no se han usado, ¿no? De hecho, no se han usado desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde 2019 para acá, ya no se usaron las líneas, se tramitaron y están ahí, pero no se han usado. Por eso es que se dice que no se han endeudado el país, pues. Por eso es lo que ellos, el expresidente decía, el país no se ha endeudado porque no hemos pedido deuda externa, ¿ok? Han expedido algunos bonos, pero ese es otro esquema, ¿no? Pero bueno. Acuciosa. El presupuesto de 2024 contiene un elemento de tranquilidad porque transmite el mensaje a los mercados, al público mexicano, al pueblo de México y a las agencias calificadoras. ¿Por qué? Porque si tú no tramitas esas líneas de créditos con esas instituciones internacionales, adivina qué es lo que va a pasar. El primer jodazo que te van a dar van a ser las calificadoras, ¿no? Que cabe mencionar que tú pagas para que te califiquen, ¿no? Entonces, si tú no le pagas, pues adivina cómo te van a calificar. Pues bien no va a ser, ¿no? Entonces, por eso se menciona que estas calificadoras, Moody's, Fitch, y demás, son el brazo armado financierista, pues, ¿no? Por eso es que así se definen las calificadoras. No sirven para nada, porque, oye, pues que las calificadoras son las que están dando calificaciones de inversión. Hemos tenido como 4 crisis, pues, oye, ¿cuáles calificadoras? Pues, ¿no? Quebró Lehman Brothers, la burbuja inmobiliaria, la del 2000, por favor, pues, ¿no? Que a verdear a su jefa ya, pues, en su casa, ¿no? Porque aquí no, pues. Entonces, precisamente aquí comenta él que pues precisamente para eso sale y da esa comparecencia en el Congreso, para precisamente bajarle las aguas a toda esta incertidumbre, porque ahora los panistas chupan la palabra incertidumbre, para tratar de influir y contaminar el ambiente económico, financiero, con un peligro, pues, ¿no? De que no, ellos no saben y hay incertidumbre en los mercados. No hay incertidumbre en los mercados, simplemente que ellos quieren contaminar. ¿Por qué? Porque la economía ha estado estable, ha estado en crecimiento. Como les digo, los mejores indicadores macroeconómicos los ha tenido desde el 2019 para acá. Que vamos a hacer un video de análisis ya más completo más adelante sobre los indicadores macros y qué son y qué significan y por qué tomar uno a lo panista, que toman uno, el PIB creció 0.8 y pues sí, pues, pero hay otros indicadores macroeconómicos que indican que ese crecimiento es muchísimo más efectivo que si crecieras 15%, ¿sí me explico? Porque son varios indicadores que te van diciendo cómo se están moviendo algunas cosas a nivel nacional, pero no son indicadores de nada, o sea, son índices creados por el sistema económico globalista que define el máster Alfredo Jalife, síganlo por cierto, donde va a ser un tema, voy a hacer un video aparte sobre ese tema, pero básicamente se trata de eso, ¿no? De tratar de infundir este miedo en los mercados, nada más porque ellos no lo entienden, porque no entran dentro de su cabeza, porque ellos trabajan con fórmulas ya muy fétidas, muy apestosas, ya muy viejas, caducas, porque ya no aplican, pues porque no funcionaron, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que explica en esta parte, ¿no? Aquí vamos con la segunda pregunta. Voy a tratar de darle un poquito más rápido para escuchar. Tantos recursos, la mayor parte de ellas están concluidas. Se refiere a la refinería, al Tren Maya. Exactamente. Entonces, eso se nota en el presupuesto de 2025, se notan como unas caídas de gasto. Escuchen, que es bien importante ya no hay que escuchen esa parte. Proyectos que están consumiendo tanto recurso público. Al mismo tiempo, sí queremos hacer proyectos
el nuevo gobierno está totalmente enfocado en proyectos grandes, carretera portuaria, ferrocarrilera, pero esos proyectos primero tienen que estudiarse, tienen que trazarse los proyectos, tienen que pasar por la prueba de la viabilidad económica. Ok, aquí vamos, es bien importante esta parte, porque aquí es donde se explica lo que los panistas no entienden. Gritan, no, es que no hay, hicieron un recorte de presupuesto y no va a haber obra y que no sé qué, se ponen a decir sarta estupideces, ¿no? Bueno, aquí el secretario diciendo explica que no es que haya recortes en los proyectos, lo que pasa es que los proyectos ya se terminaron. Por eso le dice la periodista esa, el Tren Maya, la refinería, y con esa actitud de como si fueran un cochinero, ¿no? Como si sus ídolos los panistas, los gobernantes panistas que probablemente le pagan, pues trabajan en Televisa para empezar, hubieran hecho algo bueno, ¿no? O alguna obra característica de ellos. Bueno, sí hubo una obra, corrupción total, ¿no? Creo que hicieron una barda por ahí de no sé qué tantos miles de millones de pesos, y hicieron una suavicrema, ¿no? Que no sirve para nada prácticamente. Entonces, explica que esas obras, como ya se terminaron, en 2024 fue el último año de presupuesto cargado para esas obras porque se terminaron. En 2025, ese presupuesto ya no va a estar en esas secretarías. Por ejemplo, si cuando se meten a la comparecencia en el Congreso, anda un panista naranja ahí gritando, no, que medio ambiente, fíjate lo que gritan. Y es más, ayer salió, no tengo la nota aquí a la mano, pero ayer salió que el Velasco, o el del Partido Verde, sale gritando que porque no hay recurso para medio ambiente, güey. O sea, eres senador, pues, pero no puede ser que tú, siendo parte de la coalición, salgas a decir esa tontería, pues. En los presupuestos de los años anteriores, sobre todo 2023 y 2024, estuvieron muy cargados. ¿Por qué? Porque estaba la mera obra todo lo que daba, pues. Estaba el Tren Maya, el AIFA, estaba el aeropuerto de Cancún, estaba el tren interoceánico. Entonces, eran obras muy grandes que estaban muy cargadas. Y entonces se va el presupuesto a ciertas secretarías. A la Sedena es una, porque eran los que llevaron a cabo las obras. La Secretaría de Medio Ambiente tenía un presupuesto bastante alto. ¿Por qué? Porque son las que tenían que hacer todas las manifestaciones de impacto ambiental, las CUS que le llaman en los cambios de uso de suelo, los proyectos para trasladar fauna y flora a otro lugar, porque por ahí iba a pasar, se amplió el derecho de vía. Todo ese tipo de cosas pues obviamente requiere más presupuesto. Por eso es que se veía un presupuesto mayor en esas secretarías en los años anteriores. Pero como ya se terminaron esas obras, ya no van a tener ese presupuesto por el momento. ¿Por qué? Porque es lo que acaba de decir. Este proyecto no es, este gobierno no es que haya dejado de lado las obras, es que se van a empezar obras, sobre todo portuarias, hidráulicas y ferrocarrileras. Otra vez van a construir otra vez más ferrocarriles, van a construir presas y proyectos de agua, y van a construir remodelaciones en los puertos. ¿Por qué? Porque no te va a servir de nada el tren interoceánico si tus puertos no están activados para poder distribuir todas las mercancías que van a pasar. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que el tren interoceánico es el nuevo canal de Panamá. Básicamente eso es. Entonces, si necesitas cruzar de un océano a otro, pues por eso es interoceánico, pues tienes que poder llegar a entregar la mercancía y pues tiene que caer en un puerto. Y trasladarla por el tren al otro lado del océano, o sea, al otro océano Pacífico, y tienes que poderla embarcar en barcos y en puertos de gran calado. Entonces, esos son los siguientes 3 tipos de proyectos, pues, y es lo que está explicando. Y ya entonces,
habrá la necesidad de hacer gastos similares, pero en el año 2025 México y el gobierno mexicano tomamos una pausa. ¿A qué se tomamos una pausa precisamente por eso, porque ahora todos esos proyectos que se van a hacer, pues apenas van a estar los proyectos ejecutivos, de viabilidad económica, los estudios, los estudios de impacto, las manifestaciones de impacto ambiental, los cambios de uso de suelo y todo ese tipo de proyectos, pues apenas van a empezar a realizarse, y los que ya se tienen pues se van a revisar y se van a actualizar, y con eso pues, pero es muchísimo menos, muchísimo menos presupuesto que cuando tienes a la obra encima, pues, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso a los panistas no les entra porque tienen una caniquita nomás ahí funcionándole y pues no les funciona, pues, en la mayor cantidad de... ¿Qué se refieren con esto de una pausa? Estábamos creciendo el gasto. De volada se la agarró, ¿viste? ¿A qué te refieres con esto, con una pausa? O sea, ay, Dios de mi vida. Por eso no les dan entrevistas a esta gente, pues. Por eso no los soportan en ningún lado, pues. Estaba aumentando muy rápido el gasto de inversión, porque estábamos... Preguntar, una pausa, secretario, ¿a qué se refiere? Pero, ¿a qué se refiere con una pausa? ¡Ah, esa madre qué, pues! en esta tren de obras. Al terminar el tren de obras, nos da oportunidad de decir, bueno, ya se concluyeron, vamos a ver que estén funcionando, por ejemplo. Ahora, vamos a ver que están funcionando, o sea, se refiere a que ahora esas obras que se realizaron, pues el mantenimiento, si se le va a dar este año, si hay algún tipo de programa correctivo o preventivo durante el primer año, pues obviamente va a disminuir muchísimo el presupuesto, ¿no? Básicamente a eso se refiere. Sí es una pausa en realidad porque es un gasto de 9 billones de pesos. ¿Es un presupuesto pausado? ¿Es un presupuesto austero? No Sí, pareciera. ese presupuesto... Ese tipo de terminaciones, la escucharon, se lo voy a regresar. ya no está consumiendo subsidio. Ahora, sí es una pausa en realidad porque es un gasto de 9 billones de pesos. ¿Es un presupuesto pausado? ¿Es un presupuesto austero? No Sí, pareciera. ese presupuesto... ¿Te fijas? O sea, la actitud del entrevistador, yo creo que, pues yo no sé si, como les repito, no sé quién, tanto la menor idea quién sea la mujer esta, pero no sé si sea periodista o académica o simplemente comunicóloga, no, la verdad lo desconozco, pero esa actitud de pareciera que que no es tan austero, ¿cómo dice, verás? Vean la actitud con la que pregunta, pues, o sea simple, pues. Pero no. Estás hablando con el secretario de Hacienda de tu país, si no estás hablando con el Ciro Gómez Lana, pues, o no estás hablando con el Juaiderrito, pues, estás hablando con un secretario de Hacienda. Sí, pareciera. ese presupuesto... Y ese no pareciera qué. O sea, ¿cuál es tu argumento para decirle al secretario de Hacienda que el presupuesto que la Secretaría de Hacienda está proponiendo no pareciera austero? Si disminuyeron el déficit en 2 puntos porcentuales. O sea, lo que significa disminuir el déficit en 2 puntos porcentuales. Oye, o sea, no se enchilame esta gorda, pues. A eso, ¿se me explico? Y no pareciera. No, bueno. Me doy, dice el Master Jalife. No, bueno. presupuesto de pesos contiene una reducción en el gasto total tren de la IFA. Ajá. Ahorita ya estamos viendo que ya es una operación que está dando utilidad. Ya. Ya no está consumiendo subsidio. Ahora, sí es una pausa en realidad porque es un gasto de 9 billones de pesos. ¿Es un presupuesto pausado? ¿Es un presupuesto austero? No Sí, pareciera. ese presupuesto de pesos contiene una reducción en el gasto total de 500,000 millones, un poco más. Más de 500,000 millones de pesos en reducción de... ¿Cómo se refleja esos 500,000 millones?
El déficit de 6% del Producto Interno Bruto en 2025 baja a 3.9% del Producto Interno 2 puntos porcentuales del PIB. Bruto, y el monto de dinero que salimos a financiar en el mercado, emitiendo bonos y tomando crédito, se reduce 500 mil millones. Entonces ahí ya hay una pausa. Sin embargo, se observa que en efecto es un gasto de 9 billones, porque hay renglones de gasto en donde no estamos tomando ninguna pausa, y son los gastos sociales. Los programas sociales, las pensiones. Vamos a hacer una pausa en este momento. Voy a poner la siguiente pregunta. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a hablar del pronóstico de crecimiento, que en el paquete está por encima del 2.3. Es real. Ya no le gustó el tema del presupuesto, que no le pareciera que está austero. Ya no le gustó. Voy a cambiar la pregunta ahora. No, el estilo panista. Te salen con una tontería, se las contestas y te cambian la tontería y ahora te salen con otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como bien dice el camarada Diego Luzalín, es para esa gente es muy complejo, es muy difícil pasar de lo general a lo complejo. O sea, ellos gritan, es que el recorte en el presupuesto y bla, 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 bla. Pero es para ellos, su mentecita, como es tan chiquita, no funciona pues para poder pasar a lo complejo. ¿Qué es pasar a lo complejo? ¿Cómo? ¿Por qué hay una disminución? Pues porque las obras ya se terminaron, tontito, ¿no? Ya se terminaron. Esas obras ya no están, ya no nos cuestan. Incluso, lo dice el mismo secretario de Hacienda, ya nos están dando utilidades. Entonces significa que es un ingreso más para el presupuesto. Pero eso no se va a ver hasta el otro presupuesto. Entonces, esas obras ya no están. Entonces, vamos a hacer otras obras, sí, pero eso nos lleva a menos presupuesto porque apenas les vamos a iniciar con los estudios. ¿Sí me explico? Entonces, a ellos no les entra eso en la cabeza porque pues no les funciona, no les enseñaron ese tipo de movimiento, razonamiento y entendimiento de lo general a lo complejo, pues. No te puedes quedar ahí, menos si eres un diputado, si eres un senador, si eres un gobernador, si eres un presidente municipal, no te puedes quedar ahí, pues, oye, pues entonces, ¿en manos de quién estamos, no? Lista con el contexto del cual ya hablábamos, el contexto internacional, la economía desacelerándose. Entonces, ahora le cambió la pregunta y ahora el crecimiento que propone la Secretaría de Hacienda, creo que es del 2.8, y ahora se la cambia y le dice, no, a ver, el crecimiento que dicen las calificadoras, a las cuales no les has pagado, pues, porque no te interesa pagarles, porque no sirven para nada, pues, ¿no? Se equivocan toda la vida. Y en estos nuevos modelos económicos, porque hay que entender una cosa, en 2018 empezó la implementación de un nuevo modelo económico en México. Eso es algo que se está perdiendo de vista. Luego vamos a hacer voy a hacer un video más completo de análisis sobre eso. De cómo en México se está implementando un nuevo modelo económico con características. En México te la llamaron humanismo mexicano, pero a nivel internacional o global se conoce de otra manera. Pero se las dice, se infartan los panistas, pero en el Congreso se infartan. Entonces, como es un nuevo modelo, pues no aplican las fórmulas neoliberales, pues, o liberales, pues, ¿no? Punto 3, es realista con el contexto del cual el pronóstico de crecimiento, las pensiones. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a hablar del pronóstico de crecimiento, que en el paquete está por encima del 2.3. Es realista con el contexto del cual ya hablábamos, el contexto internacional, la economía desacelerándose. Es un crecimiento realista. ¿Y en qué lo basan? Porque todas las, pronósticos, todas las perspectivas de la iniciativa privada, sobre todo, están pues en 1.5. Sí. Fíjense lo sesgada de la muchacha esta. Con esta economía desacelerada, las calificadoras y los grupos de instrumentos financieros, de los llamados fondos buitres,
o algunos bancos tienen, ellos estiman que 1%, 1,5%, o sea, lo dice con un desdén, con un desprecio, como si aún así crecer 1,5% fuera malo, O sea, es casi insultante o estar escuchando a este tipo de entrevistas por parte de estos pseudo periodistas, ¿no? ¿Qué argumento tiene la persona esta para decir esta desaceleración en la economía? Cuando tú entrevistas, por ejemplo, la pregunta correcta debe haber sido: oiga, secretario de Hacienda, ¿y qué opina? ¿Cómo contrasta usted la estimación de ustedes del crecimiento entre 2.8 con el de los grupos privados que ponen en 1.8 o 1.5 o 1.5? Hasta ahí, para que seas imparcial. Pero cuando tú le empiezas a meter tu cizaña que dicen 1.5 en esta desaceleración de la economía, pues ¿cuál es tu argumento? Lo tienes que decir. ¿Por qué en esta desaceleración de la economía? ¿Por qué? Porque llevamos 3 trimestres del año en desaceleración con decrecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio esto. Tienes que dar el argumento, porque de lo contrario se queda esto en esta propuesta, en este intento de contaminar para tratar de poner palabras en la persona a la que estás entrevistando, pues, ¿no? Como esa, pues, de la desaceleración de la economía. Cuando en todo 2024 estuvimos creciendo, hubo una falta de crecimiento por allá por inicios de año, por una crisis en la cadena de suministros, por el canal de Suez precisamente, se saturó y pues estaban tardando más en llegar los insumos, pero no porque no haya para gastar, ¿sí me explico? No porque no haya crecimiento en el país, sino que ahora que la oferta fue la que falló, pues, no la capacidad de compra de la demanda, ¿sí me explico? Entonces hay que entender un poquito más de esos temas y para tener los argumentos para si vas a meter el sesgo, pues de pérdida del argumento correcto, ¿no? En efecto, el consenso de analistas desde encima del 2.3, es realista con el contexto del cual ya hablábamos, el contexto internacional, la economía desacelerándose, es un crecimiento realista y ¿en qué lo basan? Porque todas las, digamos, pronósticos, todas las perspectivas de la iniciativa privada sobre todo están pues en 1,5. Sí, en efecto. Es un crecimiento realista, o sea, oye, estás hablando con el secretario de Hacienda. Sí, el secretario de Hacienda no es el Marco Cortés. Ni es el Ricardo Anaya, prófugo, escondiéndose en el fuero, pues. Es una persona seria. El consenso de analistas, desde 3 años para acá, lo hemos estado midiendo y lo estamos presentando en la documentación que se presentó al Congreso. Nosotros estuvimos, con respecto al consenso de analistas, arriba en más de 2 puntos porcentuales, desde 2021 hasta 2023. 2024 no podemos todavía decir porque no ha terminado, pero en esas instancias el consenso de analistas erró en 2 puntos porcentuales el crecimiento del PIB en promedio. Fíjate lo que se equivocaron los expertos que chupan los panistas. 2% en promedio se equivocaron en crecimiento las estimaciones de ellos. Y esta mujer quiere que la Secretaría de Hacienda se base en esas estimaciones para ellos decir, sí, es que aquel vato dijo que vamos a crecer en el 0.5%. No, bueno, otra vez, como dice el maestro Jalife, es de locos, güey, esa madre, o sea, Dios de mi vida, güey, o sea, ¿cómo me río con estas madres, güey? ¿Por qué razón? El consenso no vio que el gasto social estaba siendo convertido en consumo. ¿Qué te acabo de decir? O sea, no es que no hubiera capacidad de compra, lo que pasa es que falló la oferta. Es decir, desde este análisis no es solo gastar en los programas sociales, sino que los programas sociales sí provocan crecimiento, dan crecimiento. Totalmente. Por esa razón el consumo. La pregunta,
O sea, los programas sociales aumentan el consumo. No, mija, la gente que no tiene ingresos, agarra la lana y va y la guarda en el colchón. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo, güey? Neta, es que no. El consumo del país se fortaleció y fluctuó menos con la fluctuación de la economía. Es un consumo que resiste más cuando hay un bache económico, como que tiene un alto multiplicador de ingreso. Es decir, desde ese análisis no es solo gastar en los programas sociales, sino que los programas sociales sí provocan crecimiento, dan crecimiento. Totalmente. Por esa razón, el consumo del país se fortaleció y fluctuó menos con la fluctuación de la economía. Es un consumo que resiste más cuando hay un bache económico. Por ejemplo, hay un bache económico en 2024, en efecto, lo que se ve como desaceleración. Para nosotros todavía no está probada que es tendencia. Es un bache, está siendo superado porque ¿qué provocó el bache? Que hubo interrupción en varias rutas marítimas, Canal de Suez, el Canal de Panamá también en condiciones malas. Entonces hubo ciertos retrasos y ciertos encarecimientos de fletes ahí. Y los ¿Viste? Exactamente lo que estamos platicando. No hay tendencia, pues, como para que la Secretaría de Hacienda diga, oye, güey, estamos en una recesión. O sea, recesión, güey, es una palabra bien fuerte, güey. Es una palabra que contamina una economía. Es que los panistas son terribles. O sea, a ellos no les interesa tu bienestar. A ellos les interesa que le vaya mal a México. Entonces, mandan a esta gente a tratar de ponerle palabras al secretario de Hacienda con esta desaceleración. Espérate, pues ¿cuál desaceleración? Pues hubo un bache, sí, pero no es tendencia, pues se recuperó inmediatamente en cuanto se liberó la cadena de suministros. ¿Sí me explico? Pero tú no puedes venir a decir que hay una desaceleración nomás por eso, pues para empezar, estudia qué es lo que está pasando, pues, ¿no? O sea, ve el contexto global para que puedas. Estados Unidos tienen crisis 15 años y no aparece en recesión. Digo, dejando fuera que tiene la impresora más grande de lana, ¿no? Sigue teniendo la impresora más grande de dinero, ¿no? Mercados, las calificadoras están tomando en cuenta esto. ¿Será una cosa creíble y una cosa realista para ellos que finalmente pues son? Bueno, los expertos realmente están allá con ellos, en los mercados y en las calificadoras. Y son expertos que no solamente ponen su experiencia en una estimación, sino ponen dinero. Entonces no es lo mismo el consenso de analistas aquí en México que los analistas de Wall Street, en donde están poniendo dinero. Pero no les... Sí, pues están viendo qué es lo que... Los mercados, las calificadoras están tomando en cuenta esto. ¿Será una cosa creíble y una cosa realista para ellos que finalmente pues son? Bueno, en los mercados y en las calificadoras. Y son expertos que no solamente ponen su experiencia en una estimación, sino ponen dinero. Entonces no es lo mismo el consenso de analistas aquí en México que los analistas de Wall Street, en donde están poniendo dinero. ¿Pero no les preocupa? Bueno, ¿Les preocupó lo de Moody's el jueves pasado antes de que se entregara? Ahorita platicamos de eso. Lo que pasó con el consenso en la respuesta del mercado. Te fijas, ya le empezó a sacar el tapón, pues. No, que lo de Moody's, ahorita hablamos de eso, tranquila, no te me desesperes, chavalona. Es que el tipo de cambio ya está en 20.30. El tipo de cambio empezó a bajar cuando yo empecé con el discurso en el Congreso, en la Comisión de Hacienda. ¿Por qué crees que el secretario de Hacienda tiende a cuidar mucho? En la migración. A cambio de tiende a cuidar mucho sus declaraciones públicas porque te mueve los mercados. O sea, que salga que tuviéramos otro secretario de Hacienda panista, priista, de estos cacofónicos, como le dice el doctor Jalife también, que se le van diciendo estupidez y media, le pegas al mercado y le pegas al peso y le pegas a la economía. Pues. O sea, que salgas y digas una tontería y ¡ay! Cuidado, o sea, es peligrosísimo, pues. Por eso el secretario de Hacienda tiene participaciones muy estratégicas de públicas. Por eso cuando empezó a proliferar toda esta propaganda panista de que la incertidumbre y todas estas tonterías que estaban diciendo, que empezó dejando de fuera
la volatilidad del tipo de cambio, porque tuvimos elecciones en México y hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, yo subí una historia, de hecho, cuando antes de las elecciones de Estados Unidos empezó a subir el peso y empezó a bajar otra vez. Y les dije, no se alboroten porque va a volver a subir porque faltan las elecciones de Estados Unidos todavía. Y eso es una volatilidad, pues depende qué grupo es el que va a operar Estados Unidos. Entonces, entonces por eso dice el secretario, empezó a bajar, cuando empezó a proliferar eso, que dijeron, oye, ya están tomando fuerza las tonterías la desinformación que están publicando por acá, y los grupos económicos que están en contra empezaron a atacar. Entonces tengo que salir, dijo, a la comparecencia. Entonces fue a comparecer y empieza a dar el discurso a ver, se va a disminuir el gasto en esto, no hay recortes absolutamente en ningún lado, más que en esto y en esto. ¿Sí me explico? A darle tranquilidad como suele decirse. Aranceles. Sí, la amenaza de aranceles. Aquí le está explicando el secretario de Hacienda sobre cómo usan ellos los factores para las estimaciones del tipo de cambio, porque también la Secretaría de Hacienda hace estimación de su presupuesto de egresos con relación al tipo de cambio. Dicen, vamos a tener un tipo de cambio de 40 pesos o vamos a tener un tipo de cambio de 5 pesos, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda puede hacer sus estimaciones con lo que ellos quieran, pero una Secretaría de Hacienda responsable pues no va a decir que 40 ni tampoco va a decir que 5 pesos, porque es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí va a decir un tipo de cambio, va a ser una estimación de tipo de cambio acorde a la economía, cómo se vino desarrollando, no hace un mes ni hace 2 meses, los últimos 5 años, ¿no? Y en base a eso va a decir, el tipo de cambio estuvo fluctuando entre esto y esto, vamos, y obviamente muchísimos más factores, ¿no? Inversión estatal, inversión extranjera directa, seguridad, infraestructura, todo este tipo, la tendencia geopolítica, pero con hechos, no con especulación, pues, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Y la muchacha esta le dice, a cambio de aranceles, porque está tocando el tema de la migración, dice, considerando también el tema de migración, y dice, sí, que, verás, vamos a ponerla mejor. No es que estén los aranceles a la vuelta de la esquina, sino porque nos da capacidad de traer industria de regreso a México. ¿Qué es? Poner orden en la migración. A cambio de aranceles. Sí. Porque están hablando de Trump. Dice, poner orden en migración porque esa es la agenda de Trump, China y poner orden en migración según Trump, ¿no? Y vean lo que, cómo... ¿Qué es? Poner orden en la migración. A cambio de aranceles. Sí, la amenaza de... A cambio de aranceles. ¿Cómo cambio de aranceles, güey? O sea, güey, oye, vamos a hacer negocios, y vamos a trabajar juntos. Pero ponme aranceles, ¿no, güey? Eso es a cambio de aranceles. O sea, yo voy a hacer algo para beneficiarte a ti a cambio de aranceles, para que me pongas aranceles también. Es que ni siquiera saben de qué están hablando. Utilizan los conceptos totalmente equivocados para tratar de expresarse, porque lo que quieren es golpear, pues. Ella lo que quiso decir es... este orden migratorio bajo la presión de aranceles es diferente a decir a cambio de aranceles. Por eso le dice el secretario de Hacienda, no, amenazas de aranceles, es lo que le dice. ¿Sí me explico? Porque lo que quiere hacer esta mujer es golpetear, pues, es meter palabras para que en alguna de estas el secretario lo agarre en sus 5 segundos y diga sí, y esa va a ser el titular. El secretario de Hacienda dijo que a cambio de aranceles, o por los aranceles nosotros cedimos y nos sometimos para controlar, para aplicar medidas o estrategias para controlar la migración, ¿no? O sea, güey,
no mames, pues. De aranceles. No es que estén los aranceles a la vuelta de la esquina, sino que están a la vuelta de la esquina como una amenaza, pero es una amenaza que está fincada en cosas en donde ellos sienten una presión que México debería de apoyar según ellos. Y lo que ellos dicen es, ¿qué es la agenda? Es China. Para nosotros su agenda china es una industria de regreso, sino que están a la vuelta de la esquina como una amenaza, pero es una amenaza que está fincada en cosas en donde ellos sienten una presión que México debería de apoyar según ellos. Y lo que ellos dicen es, en la frontera nosotros queremos poner orden, México puede ayudar mucho. Ahora, Vamos a la siguiente pregunta. decíamos, se necesita mucho dinero para cubrir con los programas sociales. Como esta gente es de estos grupos racistas, clasistas, fascistas, que te ven para abajo porque no tienes el dinero que ellos tienen, pese a ser empleados, y ellos se creen el grupo capitalista que manda, golpean con el lenguaje, ¿sí me explico? O sea, chécate lo que dice. Ayudar mucho. Decíamos, se necesita mucho dinero para cubrir con los programas sociales, con las pensiones, en fin, todo lo que marca el presupuesto de egresos. Hay muy pocos ahorros, por no decir casi no hay ahorros, entonces se le tuvo que meter tijera a varias cosas. A mí y a la... ¿Se fijan? Hay muchos, se necesita mucho dinero para cubrir los programas sociales. No hay ahorro, prácticamente no hay ahorros. Pero ¿quién te dijo que no hay ahorros, pues? ¿A qué ahorros te refieres? ¿Reservas bancarias? ¿Reservas internacionales? ¿Ahorro en el presupuesto? El presupuesto no se ahorra, güey. El presupuesto, por ley, el presupuesto que se autoriza, se tiene que gastar. Se tiene que gastar. O sea, la ley te dice, Hermosillo, te voy a dar 100 millones de pesos. Te los tienes que gastar todos. Porque ese presupuesto está en base en tus necesidades. No puede ser que no te gastes 100 millones, pues. ¿Sí me explico? Porque tú metiste proyectos de necesidad de diferentes índoles, y pediste 100 millones de pesos. Y te doy los 100 y resulta que te gastaste 50. No, pues no funciona así, pues, ¿no? Ahora, por eso te digo, ¿a qué ahorros te refieres? ¿No? La gente en general le ha llamado muchísimo la atención los recortes enormes, sobre todo en dos rubros. Cultura, medio ambiente, en fin, es lamentable. Ay, Diosito, ve. Pero seguridad, recortes enormes, sobre todo en dos rubros. Cultura, medio ambiente, en fin, es lamentable, pero seguridad 36.2%, salud 34%. ¿Qué significa eso? Voy a explicar eso. En los dos rubros, pues tal vez 36.2%, sobre todo en dos rubros. A mí y a la gente en general le ha llamado muchísimo la atención los recortes enormes, sobre todo en dos rubros. Cultura, medio ambiente, en fin, es lamentable. A la gente le ha llamado mucho la atención el recorte en dos rubros, principalmente en cultura y en medio ambiente. ¿Se acuerdan que ahorita le estaba diciendo el medio ambiente? Lamentable, dice. Pero seguridad 36.2%, todo en dos rubros. Cultura, medio ambiente, en fin, es lamentable, pero seguridad 36.2%, salud 34%. Es lamentable. O sea, esta muchacha no tiene idea en qué se está gastando el presupuesto. Ni idea tiene. No tiene ni 3 rayitas de conocimiento en qué se está gastando el presupuesto. ¿A dónde voy, pues? Es que tú no puedes llegar con un secretario de Hacienda sin conocer en qué se está gastando el presupuesto. Porque entonces le haces preguntas tontitas. Son preguntas tontitas esas, pues. Es que se está recortando, porque llegas con esta propaganda, pues, de hacer creer que está recortando el tema, por ejemplo, en este caso de cultura y de medio ambiente. ¿Sí? Cuando, si tú te vas al presupuesto y entiendes el presupuesto, te vas a dar cuenta que los proyectos en medio ambiente, pues, son los mismos de los años anteriores, nada más que van a reiniciar ahora, pero en otros lados porque son otros proyectos, ¿sí me explico? Pero la primer parte de esos proyectos, pues son menos costosas, pues porque como ya le explicó, ya se lo dijo,
apenas estamos con los estudios, proyectos ejecutivos, manifestaciones y todo eso, y eso conlleva muchísimo menos presupuesto, pues. Pero, ¿te fijas cómo quieren meterle el pie ahí? 4%, ¿qué significa esto? Voy a explicar eso. En los dos rubros, pues tal vez... Seguridad no baja el gasto. ¿Qué significa esto? Voy a explicar. Es lamentable, pero seguridad 36.2%, salud 34%. ¿Qué significa esto? Voy a explicar eso. En los dos rubros, pues tal vez... Seguridad. Los dos rubros, pues... Güey, la crisis de seguridad empezó en el 2000. Y ahorita en 2024 te estás fijando que la gente le interesa el presupuesto en seguridad y en salud porque son los dos rubros. Oye, ¿dónde has vivido, pues? O sea, por eso es que se exhiben, pues, por ese tipo de entrevistillas a modo, no a modo, sino ya con una agenda, con una propaganda de tratar de golpetear, pues volvemos a lo mismo, pues. Vamos a ver qué le contesta. No baja el gasto de la Secretaría de Seguridad. Lo que baja es... Si no hay ahorros, entonces se le tuvo que meter tijera a varias cosas. A mí y a la gente en general le ha llamado muchísimo la atención los recortes enormes, sobre todo en dos rubros. Cultura, medio ambiente, en fin, es lamentable, pero seguridad 36.2%, salud 34%. Tuvo que meter tijera donde sea, dijo, 34%. ¿Qué significa esto? Voy a explicar eso. En los dos rubros, pues tal vez... Seguridad no baja el gasto de la Secretaría de Seguridad. Lo que baja es que el paquete de gasto de la Guardia Nacional ya no depende de seguridad, depende del Ejército. Pero a la defensa también se le baja. Sí, porque se bajan los programas de inversión, el Tren Maya y otros programas que estaban haciendo. Y esos pesaban tanto que en el conjunto se ve como una baja. Pero en realidad todo el gasto de la Guardia Nacional, que además está creciendo como cuerpo armado. ¿Viste lo que le dijo? Sí, porque los proyectos que tenía la Sedena ya no están, pues ya se terminaron, pues. Tú no puedes llegar con esa ignorancia a entrevistar al secretario de Hacienda. Tienes preguntas más interesantes que hacerle que esas. ¿Por qué? Porque eso es hacerle el juego a los panistas, para tratar de seguir infundiendo este miedo fantasioso, esta incertidumbre que existe en la cabeza de los panistas. ¿Por qué? ¿Por qué incertidumbre para ellos? Pues porque se van a dejar sin chamba, pues. Porque siguen sin poder robar, pues. Está siendo transferido de la Secretaría de Seguridad a Sedena. Entonces, en el conjunto, Secretaría de Seguridad más Sedena, en realidad no hay una reducción si hacemos el ajuste de las obras, ¿no? O sea, ahí está. Punto. Se acabó. O sea, en dinero, digamos, efectivo para el combate a la inseguridad, ¿cómo queda? Está aumentando. El panismo, ¿no? El panismo tontito que les digo. En dinero en efectivo, o sea, una sola cosa, pues. Para ellos, una sola cosa es dinero nada más, lo que funciona. Despilfarrar dinero a lo tonto para que funcione la seguridad. Pues claro que no. Está aumentando porque además es una Secretaría de Seguridad que viene con un enfoque de usar más inteligencia. Para usar más inteligencia necesita invertir en aparatos de inteligencia, en equipo. Te dije. Pues es que no nomás se trata de tirar dinero a la basura, pues. Hay que saberlo utilizar, pues, ¿no? En el presupuesto. Salud, secretario, 34%. Sí. Uno de los rubros, pues, Sí. que más se padecen en este país. Bueno, salud. Uno de los rubros que más se padecen en este país. Se padecen, sí se padecen. Pero se padecían más. ¿Sí me explico? De 2018 para acá, han aumentado los doctores, han aumentado los medicamentos, han aumentado los especialistas, ha aumentado la infraestructura en salud, hospitales, clínicas. ¿De qué habla la mujer, pues, esta? ¿Por qué quieres golpear, pues, de esa manera, pues? A eso se fijan, o sea, por eso me río yo de este tipo de gente, ¿no? Pero se exhiben, pues, solos, pues, ¿no? Diferente sería la pregunta, secretario, un recorte del 34% en salud. ¿Qué puede decir sobre eso? Y dejas que el su
sus argumentos, pero, secretario, 34% de recorte en salud en uno de los sectores que más se padecen. No, pues, eso ya es sesgo, pues, eso ya no es imparcialidad, porque le estás metiendo tu agenda, tu propaganda, pues, de querer golpear, pues. La Secretaría de Salud se deshizo del aparato operativo de los hospitales de salud y esos pasaron al IMSS Bienestar. Entonces, lo que está ocurriendo al interior del presupuesto público es que el IMSS Bienestar está creciendo y tiene un nivel de gasto muy alto porque está absorbiendo gran parte del presupuesto que estaba en salud. ¿Y por qué razón se hizo así? Porque el IMSS Bienestar es realmente un operador de hospitales. Es que, otra vez, pues, el presupuesto que ella no entiende, pero que le llama de salud, es de la Secretaría de Salud. Y no aparece en salud, pero aparece en el IMSS Bienestar. ¿Por qué el IMSS Bienestar? Porque el IMSS Bienestar es el que tiene la red de atención para la ciudadanía. Es la que tiene los hospitales, es la que tiene los doctores, es la que tiene las enfermeras, es la que tiene los equipos, es la que tiene, ¿sí me explico? Tiene toda la infraestructura y todo el ramal en el país. Por lo tanto, el presupuesto lo está empezando a observar porque ellos son los que operativamente lo ejecutan. Está precisamente explicando eso. Está jalando la responsabilidad operativa para poder tener una eficacia y una eficiencia mayor en la ejecución de los recursos. Para que ya la gente no tarde tanto en recibir sus pagos, a lo mejor si tardaban, o la compra de los equipos, o los mantenimientos. ¿Sí me explico? En fin. Refrendó esa El IMSS decisión. Bienestar. O sea, se le están echando todas las canicas al IMSS Bienestar. Es decir, la gente, los mexicanos y las mexicanas Sí. van a ver la infraestructura a la que se van a ir a atender mejorada Sí. con este presupuesto. Sí, yo acabo de ver. Se fijan, le están echando, o sea, está condicionando al secretario de Hacienda ahí. Le están echando todas las canicas al asador, toda la carne al asador, al IMSS Bienestar, porque la gente va a empezar a ver la infraestructura mejor. Pues sí, la empezó a ver. ¿De qué estás hablando, chavala? Ya la empezó a ver. Aquí en mi estado, Vieja Rata, la exgobernadora de aquí, se gastó 2.800 millones, 2.500 millones de pesos para hacer un hospital, el Hospital General del Estado, y no lo terminó. Que estaba programado en 1.500 millones, creo, de pesos. Se gastó más de 2.500 y no lo terminó. Tuvo que venir el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador y equiparlo, porque ni siquiera lo terminó de construir y lo equipó todavía. ¿De qué estás hablando? ¿De qué es? ¿Sí me explico? O sea, Dios santo de mi vida, es que tienen que mandar a gente que sepa de lo que están hablando, pues. Pero es lo que les digo, pues, quiere golpear, pues quiere estar golpeando nada más. En un lugar en el O sea, sí IMSS. hay un reconocimiento de que la salud es muy deficiente, el sistema de salud es muy Sí. deficiente y hay que meterle Sí, al sí. IMSS Bienestar en este caso. Todo está enfocado al IMSS Bienestar. La parte operativa. Sí. Por cierto, ya... Te fijas, sí hay un reconocimiento de que hay una eficiencia en el sistema de salud y bla, bla, bla. Le quiere meter esas palabras. El secretario de Hacienda está contestando, sí, porque la pregunta anterior que le estaba haciendo era en relación a la inversión de salud al IMSS, ¿sí? No porque hay una deficiencia terrible en el sector salud, en el IMSS, porque está explicando el secretario diciendo, a mí me tocó, dijo, lo vi, me tocó presenciar que 2 personas tuvieron un accidente, no eran derechohabientes y fueron atendidos en el IMSS. Yo los vi, dice. Entonces, ¿sí me explico? Quiere meter este tipo de palabras para golpetear, pues, al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda dice, sí, pero él está hablando del presupuesto, de cómo cambia de la Secretaría de Salud al IMSS Bienestar, ¿no? Que está bastante fuerte, haciendo a un lado las obras que se concluyeron, pues no se pueden hacer 2 veces, ¿verdad? O sea, no puedo hacer el Tren Maya 2 veces. Sí, no, así estamos bien con uno. Muchas gracias. Sí, entonces, por eso...
Le está explicando precisamente otra vez el tema de, es que se bajan en algunas secretarías porque ya no están las obras haciéndose, ya están terminadas, ya no necesitamos meterle. Si el 2023 le metimos 100 millones y el 2024 120 millones, como ya terminaron, este año les vamos a meter 20 a esas secretarías, porque ahorita lo que van a hacer nada más son estudios, pues, de factibilidad, MIAS, CUS y todo esto. O sea, ya terminamos el Tren Maya, no podemos hacer otra vez el Tren Maya, o sea, ya está hecho el Tren Maya, ¿no? Sí, no, gracias, con uno tenemos para que, o sea, la actitud de desprecio a la infraestructura que se construyó en el país, que tenía más de 30 años que no se construía. Fíjate el desprecio de esta gente. Todo lo que va a impactar el Tren Maya, ya impactó, ya está generando utilidades. Y viene gente como esta que se creen que... ¿Quiénes creen que son ellos como para despreciar una obra de infraestructura de semejante nivel? En la IFA le acaban de dar el premio por ser el aeropuerto más bonito a nivel mundial. El aeropuerto de Cancún igual. ¿Sí me explico? Esta muchacha es empleada. Es empleada de Televisa, no sé qué chingado, que cadena más esa madre que es, nadie lo ve a ver. O sea, ¿de qué habla? ¿De qué hablan? O sea, no duele, güey, duele este intento de hacer. No duele, realmente, gente no sirve para nada esa, pero duele el desprecio por su país. Eso es lo que molesta. A mí es lo que me molesta. Te aseguro, ahora sí que como dice el Máster Jalife, con humildad de rigor, te aseguro que esa doña en su vida se ha subido un metro fuera de México. Gracias a Dios me costó mucho me costó. Salud, tiempo, dinero, esfuerzo, familia, todo. Me ha tocado subirme a trenes en Nueva York, en Boston, en Chicago, o creo que en Chicago no había, o se había, pero no me acuerdo si lo usamos. En Francia, en Berlín, creo que en Praga y en Holanda, creo que no nos subimos al tren. Pero me ha tocado ver esos trenes. Me he subido a esos trenes. Ya quisieran tener un tren como el Tren Maya. No he ido a verlo todavía, no he podido ir a visitarlo, pero está dentro de mis planes, con el favor de Dios, poderme dar la vuelta para allá, ya que esté bien terminado todo, para agarrar un buen paquete, ¿no? Para ir a conocer todo, porque no me ha tocado ir a conocer todavía. Pero veo las imágenes del tren. Y de los otros trenes yo he estado allí. O sea, sé de qué estoy hablando cuando te digo, ya quisieran tener un tren como ese. Y esta señora, no, gracias, no, bueno. Ahora sí que, como dice el Master Jalife otra vez, me doy. Por esa razón, al mismo tiempo, mantener un programa de inversión pública en obra pública que está bastante fuerte, haciendo a un lado las obras que se concluyeron, pues no se pueden hacer dos veces, ¿verdad? O sea, no puedo hacer el Tren Maya dos veces. Sí, no, así estamos bien con uno. Muchas gracias. Sí, entonces, por esa razón, hay un presupuesto fuerte de inversión y el costo... Ahí le explica precisamente eso. A todos lo que nos interesa es si vamos a tener mejor sistema de salud, mejor sistema educativo, en fin, ya hablábamos de los recortes. También nos interesa si vamos a pagar más impuestos. Ya decía usted que una reforma fiscal es necesaria, no ahorita, tal vez después. ¿Va a haber una reforma fiscal en esta administración? Una reforma fiscal, primero hay que decidir qué quiere decir reforma. Peligrosísima las preguntas esas, porque no depende del secretario de Hacienda. Pues el secretario de Hacienda no hace reformas. Las reformas las plantea el Ejecutivo, o el Senado, o el Congreso, pues.
¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué le estás preguntando al secretario de Hacienda si va a haber una reforma o no? Vete a la mañanera, pide permiso, entra y pregúntale a la presidenta si ella tiene pensado plantear una reforma fiscal o miscelánea fiscal nueva. Te dice que no, ve con el presidente del grupo parlamentario, del grupo mayoritario, en este caso Morena, Adán Augusto, y pregúntale, oye, ¿van a plantear una reforma fiscal? Pero no le estés preguntando al secretario de Hacienda, porque es una pregunta peligrosa donde si estamos hablando de gracias a Dios tenemos a Rogelio Ramírez, que si fuera un panista de estos hocicones, que diga una tontería, le pegas a la economía. Sí, pues le vas a decir, sí, vamos a hacer una reforma fiscal. Y por ejemplo, como tu cerebro no puede pasar de lo general a lo complejo, no lo vas a explicar. Y te quedas ahí a lo panista, así, no, sí, vamos a hacer una reforma fiscal. Poñoñón. Y los empresarios van a decir, espérate, me vas a quitar más, y se te hace un desmadre, ¿no? Entonces, tiene que ser con tiempo ese tipo de temas, ¿no? Hablando de una reforma fiscal, lleva tiempo, no es de un día para otro. En el pasado, varios gobiernos jugaron con el IVA en medicinas y alimentos y a eso le llamaron reforma. Mejor sistema de salud, mejor sistema educativo, en fin, ya hablábamos de los recortes. También nos interesa si vamos a pagar más impuestos. Ya en estas... Y reforma. En el pasado, varios gobiernos jugaron con el IVA en medicinas y alimentos y a eso le llamaron reforma. Y se desprestigió mucho, porque incluso al presidente Fox se la rechazó el Congreso. Entonces quedó muy estigmatizada. Y tiene un costo político. ¿Por qué se la rechazaron? ¿Por qué la rechazarían en esos momentos si son el grupo de ellos? Pues porque los empresarios son los que controlan, bueno, no los empresarios, el capital es el que controla a los panistas y a los priistas y a los panistas naranjas. El capital es el que los controla. Entonces, si ellos vienen y plantean una reforma fiscal, como son gatos de ellos, les hablan y le dicen, oye, güey, ¿qué pendejada estás haciendo? Deja esa chingadera, dale para atrás. La propuso el inservible, el inútil de Fox, y pues el Congreso le dijo, estás más loco que la verga, pues ¿cómo te estás viendo que pues es mi jefe el que mi jefe y es tu jefe, ¿por qué te sales del huacal? Pues básicamente por eso, pues. Importante, ¿no? Exactamente. Que la gente pague más impuestos. Exactamente. Entonces, nosotros no vamos a subir IVA en alimentos y medicinas. Esa es una postura. No en 6 años, no en estos 6 años. No, esta es una postura de Estado. Esa es una decisión. No en estos 6 años, ¿no? O sea, pero sí después, pero no estos. Y el secretario, es una postura de Estado, no una reforma fiscal en relación al aumento de impuestos. ¿A quiénes? No a los no capitalistas, por así decirlo. O sea, no van a plantear ellos, ahí está muy claro, no van a plantear ellos una reforma fiscal para el 95%, para el 90% de la población de México, pero sí para el 10%, que son los que más tienen. Y tú ni yo somos parte de ese grupo del 10%. Ni lo vas a hacer tampoco. El índice de movilidad social, en el primer video que subí, ahí pongo el dato. El índice de movilidad social en Noruega es de 4 generaciones. Para moverte de un estrato social a otro es de 4 generaciones. México, y es el país número 1. No me acuerdo si es Noruega, pero es un país nórdico ahí, de esos que chupan los panistas. México está en el lugar 86. No vas a llegar a ser de ese 10% de la población de México. No lo vas a hacer. Entonces, tienes que apoyar políticas que ayuden a disminuir tu costo de vida, porque tu ingreso no lo vas a aumentar. Tú no vas a ser pequeño burgués, no vas a tener propiedades ni empresas para poder vivir de la renta de ellos. Vas a ser proletariado. Y si bien te va, si mal te va, a ser proletariado precarizado. Pero vas a ser proletariado como esa muchacha, vas a ser empleado.
Es lo que vas a hacer. A lo mejor puedes tener alguna casa ahí de renta, pero eso no te hace pequeño burgués tampoco. Simplemente te hace proletariado que ganas un poquito más de lo que recibes. Es todo. Entonces no vas a hacer. Entonces una reforma fiscal sí para el 10% de la población, no para el 90%. Pues. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con eso? A aumentar los impuestos a los que más tienen. Como por ejemplo Salinas Pliego. Debe 70 mil millones de pesos. No paga impuestos ese vato. Oye, pero bueno, pues, ¿sí me explico? Walmart, ¿cuántos Grupo Carso, el coyotazo de Carlos Slim, y el séquito ahí, no pagaban impuestos. Pues entró Andrés Manuel y dijo, pagan. Carlos Slim se fue muy listo y dijo, paguen lo que debamos porque nos va a pegar en la bolsa. Por eso es el siguiente tema que vamos a ver. ¿Y usted va a seguir como secretario? Carlos, el Salinas Pliego no hizo caso, quiso seguir con sus raterías. Pues le destruyeron Electra, pues, punto. Y Banco Azteca. Fíjate, bueno, ahorita entramos en ese tema. Secretario. Yo voy a estar hasta el periodo que me pida la presidenta de México. ¿Usted no va a renunciar? De mi cuenta, no. Es el periodo en el que... Peligrosísima la pregunta esa. Peligrosísima la pregunta esa, güey. No le... ¿Por qué va a renunciar el vato? O sea, como economista y patriótico, o sea, que alguien que quiere a su país, y si tú eres un profesional, institucional sobre todo, la cúspide es ser secretario de Hacienda, de la carrera profesional, porque estás encargado de la economía de tu país, bueno, del gasto público y de la definición y del control de la economía de tu país. ¿Por qué habría de llegar alguien y renunciar cuando llevas 3 años, 4 años haciendo un excelente trabajo? Esa pregunta está fuera de lugar, pues, porque esa pregunta lo que provoca es que en el mercado digan, ¿por qué le está preguntando si va a renunciar? ¿Quiere renunciar el vato? Dijo que iba a renunciar. A ver, oye, empieza a averiguar, oye, ¿quiere renunciar este vato? Pues es el que tiene todo bajo control y quiere y empiezas a generar un pánico. No tienes por qué estarle preguntando esa pregunta al secretario. Pregúntasela a la presidenta. Ve, dile a la presidenta, oye, presidenta, ¿va a renunciar al secretario de Hacienda? No, ¿por qué habría de renunciar? Pero no al secretario de Hacienda, pues él tiene un jefe que es la presidenta. ¿Se me explico? O sea, no es su decisión que lo corran o no, pero renunciar definitivamente no lo va a hacer, pues no tienes por qué hacerle una pregunta de ese tipo. Si no lo único que quieres es golpetear, pues, es generar estos movimientos en los mercados. De común acuerdo lleguemos a la conclusión. Todavía no hay acuerdo sobre eso. No se ha abordado ese tema. ¿Qué pregunta tan interesante me está haciendo? ¿Viste? En el año 2025 hay algunos ajustes, viene la miscelánea fiscal, ya está en el Congreso. Le quiero hacer una pregunta en 30 segundos. ¿Qué papel juega Pemex en este presupuesto? Es como la piedra del pipi, la Pemex. Sí, es un problema en el sentido de que es una empresa injustamente con las misceláneas. Muy panista el asunto, ¿no? En 30 segundos, ¿qué papel juega Pemex? Oye, Pemex no se puede explicar en 30 segundos todo el papel que influye Pemex en la economía de México. ¿Por qué en 30 segundos? Si yo hubiera sido el secretario, le digo, ¿por qué en 30 segundos? Así le hubiera dicho yo. Oye, en 30 segundos, ¿qué papel juega Pemex? Pero ¿por qué en 30 segundos? No me alcanza el tiempo para explicarte, para que tú entiendas, porque tú no sabes, porque tú no lo entiendes, la importancia de Pemex. Oye, si el 40% del presupuesto viene de Pemex, o el 30, el 40, era el 70 y fue bajando porque lo empezaron a destruir. ¿Se me explico? Es el tipo de cosas, pues. Sí, con los pequeños negocios de menudeo de la Ciudad de México. Estaríamos hablando de estos ajustes. Sí, estos hay algunos ajustes. Para sí. En este año, a sí, finales de este en año. el año 2025 hay algunos. Yo voy a estar cuando lleguemos a la conclusión. Todavía no hay acuerdo sobre eso. Pregunta la de y post presupuesto para su ejecución. Sí. Entonces,
tengo que tomar con todas las responsabilidades, sonriendo, pero simplemente porque yo tengo esa tendencia de... El presupuesto es como la piedra del pipi la Pemex. Sí, es un problema en el sentido de que es una empresa que estuvo en el pasado luchando contra la caída de la producción desde que el gobierno anterior tomó posesión. Entonces, la tendencia de los campos grandes de petróleo era así y tuvo que invertir mucho para contrarrestarla con campos nuevos así. Los campos nuevos no son tan grandotes como los campos que se están cayendo, entonces es una lucha muy fuerte la que tiene, pero en el ínterim el gobierno mexicano ya está más en responsabilidad de Pemex, porque Pemex, como antes era un gran productor con petróleo que extraía de grandes yacimientos, hoy el gobierno mexicano está consciente de que no tiene ese nivel de costos tan eficaz, tan bajo. ¿Qué significa pelear con la producción? Como vas en declive con la producción porque querías quebrar, querías destrozarla en partes para vendérselas, para regalarlas a la industria privada, pues vienes con un declive en producción, o sea, no encuentras yacimientos nuevos. Sí los encuentras, pero no los quieres producir. Entonces, ¿por qué Pemex sigue batallando con esto todavía? Porque no puedes agarrar y ponerte a abrir yacimientos a lo tonto, porque una vez que los abres ya no los puedes cerrar, ¿sí? Entonces, tienes que entender que dentro de un yacimiento petrolero hay gas. Entonces, cuando tú sacas el petróleo, sacas gas también. Entonces, son dos cosas las que tienes que considerar, el petróleo y el gas. Y como ahorita México está sometido con el gas, que voy a hacer un video específicamente de CFE, porque tiene que ver mucho con el consumo de gas, de cómo México está sometido con estos contratos neoliberales, para ponerles en contexto ahí. México compra gas a Texas, a Estados Unidos, y el gas que ellos extraen lo queman, no lo usan. Oye, por favor, ¿no? Entonces, voy a hacer otro video específicamente de CFE en relación a ese tema. Entonces, tú no puedes agarrar y abrir un yacimiento petrolero nada más porque sí, a lo tonto, a lo Vicente Fox así. Porque tienes que ver cuántos barriles, cuáles son las reservas potenciales, probadas y todo este tipo de cosas. Entonces tienes que ver, a ver, ¿cuál abrimos que nos ayude a mantener esa producción y por cuánto tiempo? Para empezar a trabajar en una explotación consciente de tus yacimientos para que no te lo acabes, para que no te pase ese declive otra vez. Entonces, por eso es que Pemex todavía le cuelga bastantes años para poder ponerse en forma y liberarse de todo el yugo neoliberal que le estuvo pisando el cuello tantos años, pues 30 años, imagínate. Bajo en los campos nuevos. Entonces, tiene que aliviar su tasa de derechos. La tasa de derechos cuando llegó el presidente López Obrador era 65%. Del valor de la extracción, 65% pago en derechos. Oye, si tú sacabas un barril de petróleo en un yacimiento, 65% de ese costo, o sea, vamos a suponer que te costaba $11, $10, $6.5 era por el pago de derechos. No, bueno, imagino, pues por eso está ahogada, pues. Hoy es 30%. Ya disminuyeron ya el 30%. Secretaría de Hacienda, a solicitud de la Presidenta de México, ya... Los ahorros en otras cosas, tu costo ya no va a ser de 10, sino va a ser de 6, de 8, de 7, ¿sí me explico? Unificó un solo derecho, había una gama de derechos que pagaba Pemex, derecho de extracción, derecho de producción, derecho compartido, en fin, ahora ya es un solo derecho el que paga. En lugar de hacer esa pregunta tan pendeja, yo le hubiera preguntado mejor, porque no averigüé, cuál es la estimación del petróleo del valor del petróleo que están haciendo para poder monitorear. Si ellos estimaron o compraron los futuros, estos instrumentos de seguridad que compran de barriles de petróleo, en cuanto los compraron, si los compraron en 50, en 60, en 63, estoy viendo ahí que andan 68 el
petróleo tejano. El de México debe andar en los 62, por ahí, 50 y tantos. Entonces, ¿en cuánto se protegieron? Esa sería una pregunta más inteligente que la estupidez esa que le preguntó. Y eso simplifica mucho la contabilidad de Pemex, pero también el gobierno va a hacer operaciones de deuda, porque hay ciertos segmentos de deuda de Pemex que merecen una atención específica. ¿Qué significan los bonos? Haz de cuenta que va a publicar bonos de deuda para refinanciar la deuda. No refinanciar, bueno, sí refinanciar, no reestructurar, refinanciar. ¿Qué significa? Si yo contraté en 2010, si yo publiqué bonos de deuda con una tasa del 10%, porque en ese momento así estaba, y ahora publico bonos de deuda a una tasa del 6%, porque ahora sí está, ¿sí me explico? Ese diferencia, entonces pagas una cosa con la otra, entonces gastas menos, pues. Por eso es que habla de que van a expedir algunos bonos para poder solventar alguna deuda que tenga Pemex, para que les quede más barata la deuda, pues. Antes pagabas el 10% y ahora vas a pagar el 6%, pues. ¿Sí me explico? Entonces, así es como vas haciendo los ahorros en relación a la deuda, ¿no? Lo estamos planeando, son cosas que tenemos que planear con cuidado y tampoco hablar no mucho de eso, porque no queremos que haya tomas oportunistas de posiciones de especuladores financieros, ¿no? Ya vamos a... Claro, pues es que le dice, no me estés preguntando de eso porque te tengo que contestar, pero aparte los especuladores están como los fondos buitres, pues, están esperando y pueden encarecer porque no te pueden comprar, y entonces tienes que dar más porcentaje de pago en los bonos, ¿no? Entonces le dice, no hay que hablar mucho de eso, no, por favor, ¿no? Porque me vas a tumbar la ganancia que le podamos sacar a Pemex, pues. ¿Es un paquete optimista o es un paquete realista, en verdad? Usted considera, si lo viera desde fuera, sálgase de esta oficina, si lo viera desde fuera, ¿es optimista? Pues, Sí, es muy realista. Usted menciona que se acabaron los ahorros, ¿Es optimista o realista? Ay, Dios. que se echó mano de todo, y en un Marxismo 101, diría el buen Rusarín. Es realista, materialista. una posición muy parcial, uno diría, bueno, pues entonces bájale más al gasto. Es realista porque no exagera en la baja de gasto. El gasto que se baja es el que se puede bajar. No se está exagerando en la reducción de gasto. Claro. Hay que ahorrar donde se puede ahorrar. No vamos a andar recortando lo tonto como lo hacía el PAN y el PRI, nomás para estarle dando negocios a sus camaradas. De proyectos de inversión grande. he tenido la oportunidad de entrevistarlo posterior a la entrega de los paquetes, salvo el año pasado que Sí. no aceptó entrevista. También a sus antecesores. O sea, ¿para qué dices, para qué haces esos comentarios? Es algo que no quiso dar entrevista. Pues, ¿cómo te va a dar entrevista, güey? Pues, vele el tipo de entrevista que le estás haciendo. Pues, créeme, no te va a volver a dar otra entrevista ese vato. Nunca la verga. Nunca, jamás. Hace 2 años, recuerdo perfecto sus palabras, me dijo, no sé si es el mejor paquete, pero es el mejor posible. ¿Este es el mejor paquete o el mejor paquete posible? Este es el mejor paquete posible. Sí. Está tranquilo. Sí, me tranquilizó mucho. Y yo veo lo siguiente, cuando la gente dice, es que se recortó mucho el gasto y eso le va a pegar a la economía, no es cierto, porque si nosotros damos certidumbre, afirmamos la confianza en la economía. Y eso vale lo que pudo haber valido el gasto que se redujo. La confianza en la economía vale mucho más que eso. Más allá de la reforma judicial y toda la incertidumbre que está provocado y que toca, sin lugar a dudas, a los temas que están en el paquete, esta era como la primera gran aduana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya preguntó por otra pendejada ahí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, chavos? ¿Cómo van? En relación a los proyectos de inversión. Porque en el Congreso le gritan a este vato, le gritan también que que no hay obras en ¿cómo se dice? Que no hay obra en agua. Que no hay obras de agua. Y
literalmente la presidenta acaba de publicar, bueno, hace meses publicó los proyectos en infraestructura de agua, güey. Y vienen los diputados y los panistas naranjas y priistas, a gritonear que no hay obra en agua, ¿no? Bueno, Diosito de mi vida, vean, este es el programa hídrico de este gobierno. Contemplado también que... Dice, inversión en infraestructura en todo el país, mejorar la existente y planear la que se necesita. El financiamiento de esos proyectos. Probable inversión. Quise señalar esta parte. Si se fijan, aquí dice FAIS. El FAIS es el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. Ahorita les voy a explicar qué es, porque quiero que escuchen lo que dice el vato de Conagua. Parte del Fondo de Infraestructura Social que reciben los municipios durante 2025 se destine para temas de agua. Solo quisiera resaltar en este punto que es un programa sin precedentes. Nunca se han mezclado los recursos, nunca se ha establecido un plan maestro, y esto nos va a permitir tener una gestión que no solamente resuelva la inversión estatal y federal directa. Se tiene contemplado también que parte del Fondo de Infraestructura Social que reciben los municipios durante 2025 se destine para temas de agua. Eso es clave. ¿Por qué? Porque vivo en Hermosillo, güey. El Fondo para Aportaciones de Infraestructura Social es un fondo etiquetado que viene, haz de cuenta que el gobierno federal utiliza ciertos indicadores para determinar cuánto presupuesto se le tiene que asignar a cada municipio en base a diferentes indicadores. Población, pobreza extrema, qué tipo de carencias son las que más sobresalen en esa población. ¿Se me explico? O sea, son varios indicadores. ¿Qué se ha hecho los últimos 3, 4, 5, 6, 8, 10 años? ¿Cómo ha ido mejorando, avanzando esta lucha contra la pobreza? Entonces, ese fondo, pues se lo entregan a los municipios, pero se puede utilizar nada más en ciertos rubros para pelear la pobreza extrema. Por eso se llama Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, o sea, para proyectos que combatan directamente la pobreza extrema. Entonces, el FAIS este año, 2025, próximo año, se va a enfocar en obras de agua. Entonces tú como municipio no puedes ir disonante a la tendencia del gobierno federal, porque si de por sí ya traes un atraso por ejemplo, el gobierno estatal está atrasado del gobierno federal cerca de 6 años. O sea, lo que implementa el gobierno federal, los gobiernos estatales tienden a tardar 5 o 6 años en implementarlo ellos. Los gobiernos municipales por lo menos 10 años. ¿Por qué? Porque cuestiones de presupuesto. Pues estás hablando de que el gobierno federal abarca todo, el gobierno estatal agarra otro poquito y el gobierno municipal agarra otro poquito. Entonces tarda muchísimo en permear todo eso. Entonces tú no puedes ir disonante, o sea, tú no puedes ir en contra. El FAIS, por ejemplo, yo como presidente municipal de Hermosillo, si este año que viene se va a dedicar a obras de acceso a agua potable, yo no me voy a poner a hacer obras de vivienda, porque no vas a encontrar financiamiento en las demás secretarías, porque las demás secretarías se van a poner en coordinación y van a decir, vamos a darle beneficio, o prioridad a las obras de agua. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a quitar ciertas restricciones. Por ejemplo, te piden cierta documentación para esos proyectos del FAIS, por ejemplo, ¿no? Que hagas un levantamiento de cuestionarios para que certifiques y garantices que ahí sí se necesita la obra. Por ejemplo, si vas a meter una red de agua potable, pues tienes que ir a toda esa parte donde se va a instalar y que la gente, y vas a entrevistar a la gente y les vas a hacer un estudio y vas a decir tú, ¿cuántos viven aquí? ¿Tienes hacinamiento? ¿Tienes agua potable? No, ok.
va toda esta línea donde se va a tirar y se va a conectar. Pues tengo que tener el respaldo para poder garantizarle a la federación que la gente me estaba pidiendo la obra ahí, por eso le invertí. Entonces, no puedes ir en contra, pues, porque sería una pendejada, pues. Entonces, porque las demás secretarías también van a ir en ese compás. Entonces van a ir obras de agua. Entonces, si tú llegas y le dices, ¿sabes qué, güey? Hay, no sé, 500 viviendas que necesitan agua, pero a mí me alcanza para 100 porque no tengo suficiente recurso. Entonces vas a ir con la SEDATU, vas a ir con agua, vas a decir, ¿sabes qué? Pum, y vas a jalar más recursos de ahí y vas a poderle poner el agua potable a las 500. Pero si tú vas y le dices a la SEDATU, oye, dame para vivienda, la SEDATU te va a decir, no tengo presupuesto para eso etiquetado, tengo para obra de agua potable. No me vale madre, vas a decir tú porque quiero ir en contra porque soy panista, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Entonces, aquí en Hermosillo, la brillante idea de este panista bancocrático que tenemos de presidente, el dictadorcillo panista, Antonio Estazarán, pues se le ocurrió, porque vive alejado de lo que se está haciendo en el país y todo este conjunto de estrategias y de obras que se están llevando a cabo. Va a ser un paso a desnivel. Que no se necesita para empezar. Porque el problema no es que no haya flujo, el problema es que se atora, pues porque pues la teoría de colas en los semáforos pues tapa el perro, las vialidades están saturadas, y quiere hacer un paso a desnivel el señor que le va a costar no sé qué, casi 1,000 millones de pesos. ¿Cómo para qué? O sea, bueno, entonces, en cambio, el gobernador del estado va y le dice a la presidenta, ¿sabes qué? Tenemos un problema de agua en la capital, en Hermosillo. Mi propuesta es esta: si hacemos 3 presas aquí arriba, para contener el agua y poder garantizar el flujo de agua hacia Hermosillo, pues nos sale muchísimo más barato que hacer una desaladora, y es ambientalmente muchísimo más beneficioso. Aparte que pones hidroeléctricas y generas energía con esas presas. Entonces propone y solicita un sistema de 3 presas para Hermosillo. ¿Y qué le dice el gobierno federal? Pues claro, güey, porque ahora nuestros proyectos estratégicos de 2024-2030 tienen que ver mucho con el desarrollo de los sistemas hídricos del país para desestresar algunas zonas. ¿Y cómo? Fíjate cuántas presas van a hacer. Presa El Novillo, sistema de presas en Hermosillo que son 3, presa en Durango, presa en Zacatecas, son 3, 4, 5, 6, 7 en San Luis Potosí, 8 en Oaxaca, el plan integral para Acapulco y la zona metropolitana, no sé si lleva empresas, no lo he revisado. Hay una sola desaladora para Baja California. O sea, ¿sí me explico? O sea, eso es estar en coordinación, eso es decir, mira, se están moviendo por acá, hay que aprovechar y meterles por acá proyectos, porque nos van a aprobar esos proyectos, no vamos a batallar, pues, ¿no? Y este está bien interesante porque van a sanear 3 ríos, uno en Guadalajara, uno en Tlaxcala y Puebla y otro en Tula. Entonces está bien interesante que pues son los ríos más contaminados del país. Entonces, pues se va a dragar, se va a darle más profundidad, darle contornos correctos, van a reforestar, van a restaurar, pues básicamente. Van a quitar las descargas que caen en esos ríos para que los contaminan, y van a construir la infraestructura, plantas de tratamientos y todo eso. Entonces se me hace muy interesante esto, y qué bueno, o sea, qué bueno este tipo de obras, así como las que inició el Andrés Manuel en Tabasco, del dragado de ríos, que eran los que inundaban Tabasco. Ahí el genocida de Calderón hizo una tontería ahí que dejó a medias y provocó, que eso provocaba
que se inundara Tabasco. Sí, entonces está bien interesante esta limpieza de estos 3 proyectos. Hay que ver cómo va a estar bien bonito estar viendo el avance de cómo estaba y cómo va avanzando esa limpieza. Hay que tener el ojo ahí pendiente. Bueno, chavalos, ya tenemos más de una horita. Voy a cortarle aquí. Y mañana voy a hacer del tema de Salinas Pliego, de la tumbada que le pegaron ahí en la bolsa de valores por rata, para ya no cansarlos tanto. Y les hacemos otro live mañana en relación a este tema, ¿qué les parece? Esperemos que sí. Ojalá, ingeniero Guillermo Martínez, excelente tema, te mando un saludo. Es el Guatusi. Creo que es el Guatusi. Canijo, con una onda, carnal, que te reportaste. Muchas gracias, güey. Muchas gracias por el comentario. Y ojalá que mañana le caigas también. Pues bueno, ahí yo creo que ahí la dejamos. Bueno, mañana hacemos otro live para terminar el tema, porque sí me extendí bastante. No pensaba que me fuera a extender tanto. Pero bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la interacción, y si tienen alguna duda en relación a algo más específico del tema, pónganmelos ahí en los comentarios, y después en otro live le damos respuesta si quieren, o ahí mismo en los comentarios, no hay bronca. Está bueno, muchas gracias, gente, y nos estamos viendo ratito. Listones, pues.